Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y hoy vamos a responder brevemente a algunos comentarios. Me dice Oriol Vigil Herbaz, perdón. Esperando ansiosamente tu reseña de La Bestia Ciega. A mí me pareció una obra muy flojita, igual que El Lagarto Negro, por lo que llevo leído, los cuentos del autor me parecen superiores a sus narraciones largas. Este es un comentario hecho en el video de Dogabo Arrampó, La mirada perversa, o sea, de la reseña de ese libro. Voy a hacer una reseña el de La Bestia Ciega, que ya lo leí. Anticipo que estoy bastante de acuerdo con lo que dice este comentario, lo que dice Oriol. Lo que pasa es que estoy leyendo otro libro que también tiene que ver un poco con el eroguro y la cultura japonesa, y voy a ver por ahí los reseños juntos, no lo sé, para que quede un poco más completo, o quizá no, pero voy a hacer algún comentario. Así que simplemente un poco hacer tráiler de futuros videos, este comentario que respondí recién. Después este me había quedado colgado. Matías Peralta, que dice, es una duda que tengo justo ahora, habla sobre el tema del lenguaje en la novela histórica o en la novela ambientada en una época que no es la contemporánea. Estoy empezando un cuento que se ubica en Mar del Plata en los años 50 y los diálogos me está costando un huevo, sobre todo porque esos años, al principio Mar del Plata estaba poblada en época de vacaciones solo por gente de mucha guita. Guita es dinero para los que no son de Argentina. Gente fifí, o sea, gente, digamos, iba a decir cheta, pero cheta también es un argentinismo. Pija, dicen en España, acá en Argentina eso significa otra cosa. Así que no van a hablar como un tanguero de la época. En fin, gente de clase media alta, gente de dinero que tiene una forma de hablar particular. Eh, y claro, él dice que las películas usaban un español más neutro, no sabe si usaban un español más neutro, verdaderamente hablaban así. Sí, que un poco hablamos creo de esto, pero no viene mal volver a tocarlo apenas. Es difícil, Matías, la verdad que si uno no conoce a alguien que haya crecido en esa época, pertenezca a esa clase social y siga hablando de esa manera, que también es difícil porque con la edad se va cambiando los modismos y demás. De todos modos, hay otro video en el que, bueno, creo que es este mismo video en el que comentaste que hablamos de eso. Mientras no la tires demasiado a la tribuna, evita obviamente vigilar de no mandarte algo demasiado moderno, demasiado inadecuado. Un comentario de César HC. ¿Has leído los cuentos de Rufo? En su defecto, su novela Pedro Páramo. Me encantaría que le dedicaras un video. En realidad, este comentario está en representación de muchos comentarios que me pidieron que hablara sobre Rufo. Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir porque el público se renueva, como dice una prócer de la Argentina que está haciendo almuerzos desde la época de las cavernas por televisión. No leí a Rulfo más allá de algún cuento, Diles que no nos maten y algún cuento. Aparte no leí Pedro Páramo. Confieso que es una falta que debería remediar. No he leído tanta literatura latinoamericana. Le tengo cierta alergia al boom. Sí, por supuesto he leído cosas de García Márquez, de Vargas Llosa. He leído un poco de cada uno. Eh, de Carlos Fuentes, sobre todo los cuentos fantásticos, pero no soy un fanático de la literatura latinoamericana. La literatura latinoamericana en el sentido profesional del término. Vieron que hay como una manera profesional de ser latinoamericano, que es básicamente, bueno, no sé, en realidad iba a decir básicamente escribir como García Márquez, pero tampoco es que todos los del boom escribieran como García Márquez. El boom fue un fenómeno comercial, no tan estético. En todo caso escribían como Faulkner o intentaban escribir como Faulkner. Pero Rulfo, confieso que en algún momento debo leer Pedro Páramo y listo, y debo leerlo. Pero bueno, son tantos los libros que uno no le alcanza la vida. Ricardo Finocheto dice, para agregar un matiz sobre lo del español neutro y esto, tomo lo que decían Lerutier en cuanto a cómo fueron, bueno, Lerutier, para los que quizá no lo conozcan, los de Argentina lo deben conocer todos, pero hay gente de otros países seguramente viendo este video, es un grupo cómico argentino, básicamente, que también crean sus propios instrumentos, no de el nombre. En cuanto a cómo fueron ayornando sus obras apuntando un español más neutro, justificándose con razón a mi juicio en que las inflexiones y incluso las expresiones coloquiales que hacían el juego de algunos de sus sketches perdían fuerza al ser probados en otros públicos hablantes del castellano. Bueno, a mí me parece bien que uno piense en públicos de otros países, sobre todo cuando va a dar un espectáculo de esos países, porque si no es casi una falta de respeto, como que venga alguien acá y nos hable en ruso. Estoy haciendo una comparación muy extrema.
pero es algo así, ¿no? Así que está bien. Lo que pasa es que ya no es literatura, ya es otra cosa. Porque además ellos usan mucho los juegos de palabras. Guregori Cava dice, buenas noches Alejandro, hace un tiempo veo tus videos y me alegra decir que tu contenido es bueno y gracias a este he mejorado muchísimo mis escritos. Bueno, me alegro mucho. Pero tengo una inquietud. ¿Sería correcto hacerle experimentar al lector las emociones negativas de una situación que ocurre? Voy a agrandar un poco esto. Un ejemplo, la desesperación y el aburrimiento. Hace poco escribí una escena de esas de interrogatorios y al fin de conseguir esto, o sea, hacer sentir la desesperación, supongo, la hice súper extensa. Largas pausas sin diálogo, solo con descripciones y gestos. Mucho diálogo sin llegar a nada al principio. Desvaríos, habrás querido decir, y lo que se esperaría de un caso así en la vida real. Todo con el fin de desesperar al lector y hacerle sentir lo que sentían los personajes. Pero me pregunto si esto puede llegar a ser sostenible. Que un personaje pase por un momento de aburrimiento y el manejo de la escena sea sin nada interesante que mostrar para transmitirle eso al lector. Escena absurda, desesperante, pero bien escrito, obviamente. Saludos. Bueno, esto de las emociones negativas depende de qué emoción negativa, porque el miedo uno lo consideraría una emoción negativa, por ejemplo. Aunque no es del todo así, porque el miedo también nos ayuda a sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, nos tiraríamos desde un abismo. Pero en general no se la pasa bien teniendo miedo. Desde ese punto de vista, más allá de la utilidad que tenga, la consideramos una emoción negativa. Ahora bien, un cuento de terror sí intenta pasar miedo y que el lector pase miedo. Sucede algo distinto con el aburrimiento. Chekhov era un especialista en escribir cuentos sobre gente aburrida, pero que no aburrían. También recuerdo una novela de Saúl Bellow que se llama Herzog. Hice alguna reseña de Bellow y de Philip Roth en el canal, no la vio nadie, pero bueno, está ahí. Que es una novela sobre la depresión. Y sin embargo uno no se deprime leyendo la novela. De hecho tiene bastantes toques de humor, humor oscuro, humor negro, humor sarcástico, adecuado al tema. Pero no es una novela depresiva, si bien por supuesto tiene sus partes de melancolía, no es que es una fiesta. Pero en el caso del aburrimiento, lo ideal y lo difícil es escribir una escena que, aunque sea aburrida para los personajes, funcione para el lector. Lo que pasa es que, bueno, lo que vos me preguntás ya habría que ver el texto, habría que trabajarlo, así que no te podría decir si está bien o mal hecho lo que hiciste, porque hasta no, sin leer la escena es difícil. Por lo que decís, largas pausas sin diálogo, solo con descripción y gesto, mucho diálogo. Igual no entiendo bien. No entiendo. Largas pausas sin diálogo, solo con descripción y gesto, mucho diálogo sin llegar a nada al principio. O sea, como que primero largas pausas sin diálogos y después diálogos muy largos. Sí, depende también de qué interés tengan esos diálogos. Muchas veces en esas escenas, bueno, grandes diálogos hay, por ejemplo, diálogos tensos en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, porque muchas veces no depende de la calidad de los diálogos en sí, sino de lo que hay en juego. Quizás los personajes pueden estar hablando de algo trivial, pero lo que subyace es que un personaje está acusando al otro personaje de algo, hay un rencor que está flotando por allí. Muchas veces los diálogos también son interesantes por los silencios, por lo que no se dice, por lo que hay en juego, por el vínculo entre los personajes. No podría decirte igual sin leer el texto, sería irresponsable de mi parte. Pero es interesante este comentario porque es cierto, hay emociones negativas, o por lo menos que consideramos negativas en la vida cotidiana. El miedo, más allá de lo que decíamos de la utilidad, a nadie le gusta pasar un momento de miedo, el aburrimiento, la tensión, el nerviosismo. Pero sin embargo, salvo el aburrimiento, con las otras que nombré podemos disfrutar en una película. Una película de suspenso, disfrutamos poniéndonos nerviosos por qué va a pasar con el personaje, poniéndonos ansiosos. Las películas de terror, lo dicho, disfrutamos experimentando miedo, inquietud. Así que también hay que ver, no podría establecerse una suerte de regla general
de que las emociones negativas de los personajes no se deben intentar trasladar al lector. De hecho, en casos como los del suspenso, el terror, los que dijimos, debemos tratar de trasladar esas emociones al lector. Pero no el aburrimiento. El aburrimiento es de lo peor que le puede pasar a un escritor. Y quizás lo que el lector jamás nos perdone y lo que hace que el lector cierre el libro, porque muchas veces pasa que uno puede leer una novela o un cuento que no le parezca la gran cosa, pero que lo entretuvo. Pasa también con el cine, cuando uno dice, bueno, es una película medio pelo, que no es muy buena, pero me entretuvo. Un domingo a la tarde no tenía nada que hacer, la puse, la miré y listo. Después me olvidé al instante de que la había visto, pero me entretuvo, me hizo pasar un buen rato, o por lo menos me hizo matar el aburrimiento, justamente. Así que el aburrimiento es eso que nunca le tenemos que hacer sentir al lector. Si los personajes están aburridos, hagamos lo imposible porque el lector no se aburra. ¿Cómo? Bueno, habría que ver la escena, habría que ver qué es lo que puede flotar en el ambiente, qué es lo que se puede indicar, lo que puede hacer el narrador para que no sea el lector el que se sienta el aburrimiento. También hay veces que simplemente se resume. Si un personaje estuvo 2 horas solo aburrido en la casa, se resume, ¿no? Uno no va a andar describiendo cada minuto de esas 2 horas. Así que bueno, esto es lo que te puedo decir. No hay, por supuesto, en cuanto a lo que vos escribiste específicamente, ya no me arriesgaría a decirte nada porque habría que ver el contexto de la escena, qué viene antes, qué vendrá después y, bueno, de qué están hablando, cómo están hablando. Insisto que un buen modelo pueden ser los diálogos de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, esto fue el breve, espero que me haya quedado breve, creo que me quedó breve video de hoy y nos vemos la próxima. Suscríbase si no lo hicieron, pongan like, dislike, bla, bla, bla. Esto es un taller literario. Hasta luego.